Ok, ahí primeramente saludar a los compañeros que ingresaron y a los que están viendo el video. Entonces vamos a trabajar iniciando con la parte de eh, pasar de un potencial a un campo eléctrico y para ello requerimos un poco la parte de derivadas parciales. Entonces, les voy a explicar un poquito la diferencia entre derivada parcial y derivada total. Voy a ir aquí a la pizarra que tiene esto para poder explicarles un poco esa diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Nada más para poner los participantes y poner el chat. Ok. Entonces, empezamos con una función. O sea, una función que dependa de dos variables, de x y de y. ¿Ok? Esa función yo puedo hacer una función cualquiera. Puede ser 2xy cuadrado más x cuadrado entre y más y a la 3. Bueno, pongámosle aquí x a la 4. ¿Ok? ¿Está clara la función? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, si yo quiero derivar totalmente la función con respecto a x, tengo que utilizar regla de la cadena y aparte de usar regla de la cadena, tengo que hacer las derivadas implícitas. Entonces, la derivada de esa función con respecto a x, voy a tener que empezar a trabajarlo desde acá. Entonces, como tengo un producto, este y, si quieren, pongámoslo como un y a la menos 1, para que sea más fácil de derivar, ¿verdad? Tener solo multiplicaciones, que es un poquillo más fácil. Entonces, como tengo un producto de x con y, ¿cuál era la regla del producto? Derivo el primero por el segundo sin derivar. Quedaría 2y cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, Más profe. el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y como es una derivación implícita, sería dy de dx. ¿Ok? Eso solamente derivando el primero de los términos. Para el segundo hacemos lo mismo. Sería más 3x a la 3, perdón, 4x a la 3, y a la 3, 4x a la 3, y a la menos 1, no sé por qué estoy toquecito distraído, por más la derivada del segundo, que sería x a la 4 por menos 1 y a la menos 2, ¿cierto? Por un dy de dx. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces sería más 3 y a la 2
por el d de y d de x. Esta sería una derivada total. Tengo que realizarlo explícitamente con cada uno de los términos. ¿Ok? Ahora, una derivada parcial, básicamente lo que me dice es todo lo que no sea explícitamente su variable se toma como constante. O sea, si yo derivo f parcialmente con respecto a x, todo lo que no sea x es una constante. Entonces, ¿cómo sería esa derivada? Sería 2y cuadrado, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1. Compañeros, compañeras. Más 4 x a la 3 y a la menos 1, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Más, ¿y cuál es la derivada parcial de y al cubo con respecto a x? 0. 0. Porque vea que no tengo la x. ¿Está claro esta derivada parcial? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, ¿cuál es la derivada parcial entonces de la función con respecto a y? Sería 4xy Excelente. menos x al cuadrado entre y al cuadrado. X a la 4 entre y al cuadrado, ¿no? Excelente. Más 3y al cuadrado. Excelente. Y esa es la derivada parcial con respecto a y. La x yo la voy a tomar como si fuera una constante. ¿Quedó claro? ¿O hay dudas? Hablen ahora o callen para siempre, como dicen. Profe, no entendí ahí el menos 4, el menos x a la 4 sobre y. Ah, porque es bajo el exponente y al exponente le resto 1. Ah, ya entendí. Ya es el cambio de signo lo que me confundió. Sí, ok, ok. Y ahora sí, entonces, vean que ya ustedes saben derivar. Y eso es lo que queremos. Ok. Entonces, ya que las derivadas parciales parecen razonables, vamos a ver. Yo sé que el potencial se define como la integral del campo eléctrico vector producto punto ddl. Vector, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿qué es lo opuesto a integrar? Derivar. Derivar. Entonces, el campo eléctrico, vean que es un vector. Eso va a ser igual. Tienen que ser algo de derivadas con un potencial. Entonces, ahí entra una cuestión que se llama el gradiente.
No sé por qué ese nombre siempre se me olvida. El vector gradiente. Entonces, para poder pasar de un escalar a un vector, yo tengo que entonces multiplicar el escalar por un vector, ¿correcto? Entonces eso es como para que tengan un poco ahí la noción. En la fórmula aparece un negativo. Entonces el escalar es menos el gradiente del potencial. Ok, ya le hablé del gradiente, pero ¿qué diantres es un gradiente? ¿Qué es un gradiente? Es un vector. Y como dijimos que lo contrario a integrar es integrar es derivar, entonces el gradiente es el vector derivada parcial con respecto a x, esto en y, más la derivada parcial con respecto a y, esto en j, más la derivada parcial con respecto a z, esto en la dirección k. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O hay dudas aquí? ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Ya para hacer un De momento ejemplo. sí, profe. Sí. Ok, nada más que este es el gradiente cuando nosotros trabajamos en coordenadas cartesianas. Pero por lo general, ustedes han visto que nosotros dejamos el potencial o dejamos el campo eléctrico en términos del radio. O sea, por ejemplo, si yo tengo una partícula, yo sé que el potencial es K por Q entre el radio, ¿cierto? Y ese radio, no importa si está a esta distancia o si está por acá, o si está por acá, o si está por acá, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Entonces, si yo quiero pasar ese radio a coordenadas cartesianas, vea que el radio es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, esa derivada parcial, para encontrarlo en coordenadas cartesianas, vean que se vuelve horrible, ¿o no? Compañeros, compañeras. Entonces, les tengo una solución. ¿Qué les parece si mejor utilizamos otro tipo de coordenadas? Por ejemplo, yo les había subido este archivo. No sé si alguien tuvo el tiempo para verlo por ahí. ¿Vieron ese documento? Que está en los, ¿cómo es que se llama?
en el TEC digital que yo se lo subí. Compañeros, compañeras. En mi caso no, profe. No. Ok, entonces ahí ustedes lo pueden buscar en el TEC digital y ahí lo tienen para saber el comportamiento del gradiente, ¿verdad? Que es este que estamos utilizando, o del divergente o del rotacional. Y hay uno que se llama el laplaciano, pero ese lo van a usar solo en física 4. Aquellos que lleven física 4. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la forma del gradiente si yo estoy usando coordenadas cilíndricas. O sea, si el potencial depende del ángulo polar y de Z y del radio. O lo tenemos en coordenadas esféricas. Si lo que estamos trabajando es con algún tipo de esfera. Entonces aquí, por ejemplo, les indican quién es el ángulo polar y quién es el ángulo azimutal. Este phi es el ángulo azimutal. Entonces ahí, como para que sepan un poco quién es θ y quién es phi en cada uno de ellos. Ok, pero en sí me interesa estas coordenadas esféricas. Y vamos a ver, yo les había dicho que el potencial para una carga puntual, ¿verdad? A una distancia r, esta es la carga Q, y ese es el punto de interés. Entonces, el potencial en el punto P era K por Q entre R, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, ¿cómo encuentro el campo eléctrico? El campo eléctrico es igual a menos el gradiente. Aquí, si quieren, le ponen la flechita al gradiente o si quieren, lo ponen sin flecha. ¿Verdad? Eso ya se sabe que el gradiente es un vector. Menos el gradiente del potencial. Entonces, en coordenadas esféricas, vamos a ver cuál es la derivada parcial del potencial con respecto a R. ¿Cuánto me da eso? Sería menos KQ entre R al cuadrado. Excelente. Y como, ¿cuál es la derivada parcial del potencial con respecto a zeta? Aquí, aunque se ven estas fórmulas aquí horribles, Sería 0. correcto. Aunque se ven estas fórmulas horribles, vean que hay varias derivadas que dan 0. ¿Cuál es la derivada parcial del potencial con respecto al ángulo azimutal? También da 0. Entonces el campo eléctrico va a ser menos por menos da más K por Q entre R cuadrado y en la dirección del radio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Más o menos, podría ser un ejemplo con las cilíndricas.
Con las cilíndricas. Ah, es que tendríamos que tener. Con las cilíndricas quedaría igual. Porque vea que no tenemos campo eléctrico en el eje Z. Ujú. Ya igual, digamos, tendríamos que pasar esto, digamos, ese potencial, tendríamos que tenerlo con un Z también. Entonces, habría que calcular el potencial de otra forma. ¿Ok? Entonces, por lo general, digamos, solamente tendríamos, ya, casi siempre vamos a usar solo esféricas, coordenadas esféricas y coordenadas cartesianas. Veamos aquí un par de ejemplos. Ok. Ya. Este documento, y ahora sí, hoy que terminemos de resolver algunos, entonces lo vamos a, lo voy a compartir. Mándenme un mensaje al final o acuérdenme al final para compartirles este documento. Ahí. Entonces, nos dicen que supongamos que el potencial eléctrico está dado por esta expresión. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Qué tenemos que hacer primero entonces? Derivamos el potencial con respecto al radio. ¿Y cuánto me da esa derivada? Compañeros, compañeras. De ahí. Así como va, digamos, pero nada más derivamos el radio. O sea, quedaría Ajá. menos R. Entonces sería E a la menos R cuadrado sobre A cuadrado, ¿verdad? Aplicando la regla de la cadena. Porque el exponencial, la derivada de sí mismo. Por la derivada de lo de arriba. ¿Y cuál es la derivada de lo de arriba? Así. Sí, Ok. ¿Cuál es la derivada con respecto a zeta? Cero, ¿Y con respecto a phi? también. Excelente. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? Gradiente por Menos el el gradiente aquí del menos el gradiente. potencial. Ujú. Ujú. ¿Y cuánto da eso? Esta expresión de acá. ¿En qué dirección?
Ah, ok, profe, el gradiente es solo como para cambiar el signo. Es menos el gradiente, sí, entonces le cambiamos el signo al gradiente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, todos. Sí, profe. Ok. Voy a dejarles uno entonces en coordenadas cartesianas para que lo hagan ustedes. ¿Qué les parece si hacen este? Profe, hay que derivar con respecto a X, Y, Z es. Correcto. Entonces, ¿cuánto dan esas derivadas parciales? Con respecto a X, ¿cuánto daría? 2x más y al cuadrado más c. Excelente. Con respecto a Y, 0 más 2xy 2 más XY más Papi, ¿estás Z. en clase? excelente. Y con respecto a Z, sería y. correcto. Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Entonces, el campo eléctrico sería el vector 2xy cuadrado más, perdón, 2x más y cuadrado en menos i. Dos xy más z en menos j. Más y en menos k. ¿Quedó claro? Profe, ¿por qué dijo más Y? Ah, en la dirección menos k. Sí, Ah, ok, sí, sí, es que me confundí cuando dijo más. ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lo queremos en esta coordenada en específico, ¿qué hacemos? Cambiamos las x por 3. Cambiamos la y por 4. Y cambiamos la z por 5. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces, el campo eléctrico sería menos 2 por 3, 6. Más 16
serían menos 22 en Y. Dos por 3, 6 por 4, 24. Más 5 serían 29 en J. Menos 4 en K. Correcto. Compañeros, compañeras. Ese sería entonces Ok, el no campo. se hace total. ¿Ah? No se suman ni se restan entre sí, solamente con las No, porque son I, J y K, vectores. digamos. Correcto, es un vector. Entonces el vector yo no puedo sumar las Listo, listo. componentes. Ujú. ¿Alguna duda? Hasta acá. Compañeros, compañeras. ¿O está claro? ¿Está claro, profe? Ok. ¿Hacemos otro ejemplo o vamos a algún receso? Un ejemplo y receso, pues. Intento usarlo durante el proceso. Un ejemplo y receso. Ok. Otra cosa que también les quería. Vamos a ver si hoy nos da tiempo de hacer todo. Con el otro grupo no me dio tiempo. Yo les quería calcular, digamos, el potencial a partir de la ley de Gauss para lo que este es un ejemplo típico. Este igual se los voy a hacer ¿cómo es que se llama? Voy a hacerles un videito en PowerPoint y ahí se los explico. Que es el de un cilindro infinito. Entonces, calcular el potencial a una distancia R. Ok, entonces, si no lo logramos ver, porque ahí tiene un truco, ¿verdad? Para poder calcularlo. Entonces, si no lo logramos ver, yo se los hago en un video. Me gustaría que lo logremos ver. Acá en este caso, lo que quiero con este ejemplo de acá es que logremos calcular o logremos identificar la ley de conservación de la energía en problemas de electrostática. Y el otro que quiero que hagamos es el de corazas esféricas. Que eso sí, digamos, son ejemplos que me interesa para ver cómo queda la continuidad en los potenciales. Esos son como los que más quiero ver con ustedes y ya después vemos a ver si hay tiempo. Entonces, como les digo, ese otro lo vamos a sacar ahí. En este caso, nos dicen qué diferencia de potencial se necesita para frenar un electrón que tiene una velocidad inicial de 5 por 10 a la 5 metros por segundo. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Compañeros, compañeras. Calculando la energía potencial de cinética y usando conservación. Correcto. Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces, aquí el electrón tiene una velocidad
igual a 5,5,0 por 10 a la 5. ¿Ok? Cuando llegue al punto final, ¿qué velocidad tiene aquí? Cero. 0. 0 porque lo frenamos. Entonces aquí vamos a encontrar cuál es el potencial. No me gusta mucho así digamos, menos virtual, porque velocidad se pone con V y potencial también se pone con V. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Al inicio, como lo que me interesa es una diferencia de potencial, entonces, ¿qué potencial le puedo poner aquí al inicio? Compañeros, compañeras. Como me interesa la diferencia de potencial, entonces al inicio le voy a poner un potencial igual a 0. Y al final, este es el que queremos averiguar. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cómo relaciono yo el potencial con la energía potencial que tenga la partícula? Vean que para usar la ley de conservación de la energía, yo necesito la energía potencial. Entonces, ¿cómo saco la energía potencial? Eh, es, es la constante por la carga 1, por la fuente de carga entre la distancia, sí. Veo que se está complicando mucho. ¿Cómo puedo relacionar la energía potencial con el potencial? Entonces, carga por el potencial. Excelente. En realidad me sorprende porque casi nadie se acuerda de eso. Ok. Estamos. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica al inicio? ¿Qué energía mecánica tiene aquí? Sería igual a la energía cinética, porque la Ok. potencial es 0. Correcto. Entonces, un medio de la masa. Voy a escribirlo así para no confundirlo con el potencial por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí. ¿Y cuánta energía tengo yo aquí? En el punto 2, ¿cuánta energía tengo? Cero más Q por V, porque solo tengo energía potencial. ¿Cierto? El electrón se frenó. Entonces,
¿Cómo encuentro el potencial de frenado? Eso entonces lo divido entre la carga. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Y un electrón. Entonces, la masa es la masa del electrón y la carga es la carga del electrón. Entonces, la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos y la carga es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Por lo tanto, este es el potencial que voy a necesitar. ¿Qué les pareció el ejercicio que escogí? Compañeros, compañeras. Está interesante, solamente que no entendí por qué fue que lo de las energías mecánicas. Porque no hay O sea, ¿por fuerzas, qué optó por ese? no hay fuerzas no hay fuerzas no conservativas. O sea, no tengo fricción, no tengo resistencia al aire, no tengo nada de eso. Entiendo, profe. Entonces puedo hacer un análisis energético, más que de fuerzas. Igual, lo que quería era esta relación que dijo el compañero. Que esa relación casi nadie se acuerda. Entonces, como para que la tengan ahí fresca, presente. ¿Ok? Estamos entonces, compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, el siguiente, este ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Aquí tienen las dos opciones que se los voy a subir ahí para que lo recuerden. Y el otro que quiero trabajar es este, nada más que voy a quitar la respuesta para que la trabajemos un poco. Este es un conductor esférico hueco. Y entonces, si quieren, vamos al receso y después trabajamos este. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Igual vamos a recordar un poco Sí, la ley profe. de Gauss. Y entonces trabajamos ese. Bueno, vamos entonces, voy pausando el... Ok, entonces, para continuar, vamos a resolver este ejercicio. Y para ello, entonces, me interesa el ejercicio porque vamos a ver cómo es el comportamiento del campo eléctrico y del potencial como función del radio. Ok, el campo eléctrico puede tener cualquier función. Puede ser por ahí, después puede tener un valor muy bajo, después puede aumentar otro poco o por acá puede aumentar. ¿Ok?
Entonces, la idea del campo eléctrico no necesariamente tiene que ser una gráfica continua. Puede tener puntos en los cuales tengamos discontinuidades. ¿Ok? Como esos que les marqué ahí. Por lo tanto, nos puede dar cualquier cosa. En cambio, el potencial tiene una característica fundamental, que el potencial siempre tiene que ser una función continua. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, nosotros para encontrar algunos valores, Profe, sí, ¿por qué era que el potencial es siempre continuo? eso es una característica que tiene esta función, la función potencial. Entonces, la idea que podemos usar es sacar límites por la derecha y límites por la izquierda. Y podemos encontrar entonces valores constantes que hagan que en el punto específico S tengan tengan esa continuidad. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿Está claro o no? Sí, profe. Ok, entonces, aunque el campo eléctrico pueda ser cero, no necesariamente el potencial es cero. ¿Ok? Porque por eso les expliqué de primero cómo encontrar el campo eléctrico a partir del potencial. Porque la derivada del potencial puede darme cero. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando la derivada de algo me da cero. Cuando la Es potencial constante. Exacto. Cuando el potencial es una constante. Entonces, yo puedo decir que la integral de 0 de dl puede ser una constante. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de resolver este ejercicio. Entonces, dice acá, un conductor esférico hueco con carga neta más Q tiene un radio interno R1 y un radio externo R2, que es el doble de R1. En el centro de la esfera se encuentra una carga puntual más Q medios. Determinemos la magnitud del campo eléctrico en cada una de las tres regiones. Entonces, si adentro tiene más Q medios y afuera tiene más Q, ¿cómo se distribuyen esas cargas en el conductor esférico hueco? ¿Cómo se La van a carga se va hacia la distribuir? superficie exterior. ¿Perdón? La carga se iría hacia la superficie exterior. Sí, pero como tengo una carga en el puro centro, ¿qué pasa? Acuérdense siempre del fenómeno de apantallamiento. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que no carga superficial en la superficie afuera de más medios. ¿Por qué en la superficie de afuera más Q medios? Porque hay una carga negativa de menos Q medios que se va hacia la superficie interna del Cor- fluido.
Correcto. Entonces aquí yo voy a tener que se van a distribuir en el centro. ¿Cuánto? Menos Q medios. Menos Q medios. Entonces afuera, ¿cuánto voy a tener? Más Q medios. ¿Por qué más Q medios? No, perdón. 3 medios de Q. Excelente. ¿Todo el mundo está claro con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ¿se acordaron de cómo distribuir esas cargas? ¿O hay alguien que no se acuerda? Ok, entonces, si no hay nadie que no se acuerde, vamos a usar entonces la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en cualquier punto. ¿Qué les parece si empezamos cuando el radio es mayor a 2R1? Entonces voy a hacer mi superficie gaussiana, una esfera en la parte de afuera, y la esfera va a tener un radio R para dejarlo como parámetro. Entonces, la ley de Gauss nos decía que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora bien, ¿cuánto me da esa integral de E por D de A? Daría E por la superficie de la esfera. ¿Y cuánto vale la superficie de la esfera? 4 tercios de pi r al cuadrado, ¿verdad? 4 pi tercios, 4 pi r. Volumen. 4 pi r. No. 4 pi tercios es de volumen. Entonces, 4 pi r cuadrado. ¿Y cuánta carga estoy encerrando? Voy a escribírselos así. Y el total de la carga sería Q medios más Q. Entonces, Igual se los puedo escribir así. Tengo 3 Q medios adentro. Dentro también tengo menos Q medios. Y adentro también tengo Q medios. ¿Ok? Se los escribo de esta manera para que ustedes se acuerden que todas esas cargas están ahí adentro. ¿Ok? Entonces, Q medios menos Q medios da 0. Por lo tanto, me queda 3 Q medios. Y aquí me queda el epsilon sub 0. ¿Está claro? Y de ahí entonces despejamos el campo eléctrico. Vamos a la siguiente región. Cuando yo estoy aquí en el centro. Bueno, cuando estoy ahí
en medio del conductor cuando R está entre R1 y 2R1. ¿Ok? ¿Cómo sería ahí entonces el campo eléctrico? Esa primera integral, ¿cuánto me da? Le daré igual Excelente. a la izquierda. Y eso es igual a, ¿cuánta carga tengo encerrada? 0. Entonces significa que el campo eléctrico vale 0. excelente. ¿Y qué pasa cuando R es menor a R1? Se hace la misma integral, solamente que ahora la carga encerrada es con medios. Excelente. Entonces me queda que el campo eléctrico ahí adentro va a ser igual a Q medios en Q medios y ese 4pi R cuadrado pasa al otro lado de dividir. Entonces quedaría 8pi epsilon sub 0 R cuadrado. ¿Todavía está claro para todos? ¿O hay dudas? Profe, ¿por qué R cuadrado? ¿Ah? ¿Por qué R cuadrado? ¿Cuál es el radio de la esfera? El radio de la No entiendo esfera la es pregunta. 4pi R cuadrado. Sí. El área. Ujú. Ah, ok, ok. Entonces de ahí sale el R cuadrado, según Gauss. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, compañeras. ¿Está claro? Sí. Ok. Cuando nosotros queremos calcular el potencial, entonces lo vamos a hacer también de afuera hacia adentro para poder calcular esas cosas. Entonces vean aquí. Comparemos esos valores que nos dio. En la parte interna nos da Q sobre 8pi epsilon sub 0 R cuadrado. En el centro nos da 0. Y en la parte externa nos da 3Q sobre 8pi R cuadrado. Entonces eso fue un poco lo que hicimos. Y ahora vamos a calcular los potenciales. Entonces el potencial en la parte externa. Profe, disculpe, una Sí. pregunta nada más como detallitos. Ese último E igual al 3.8pi epsilon R cuadrado, digamos, lo mejor es dejarlo así o, digamos, a la hora de redactar, pienso que sería mejor utilizar la constante de Coulomb. Si quieren lo pueden dejar así. En algunos casos es Ok. mejor usar epsilon sub 0 en lugar de la constante de Coulomb. Ok. Pero cualquiera de las dos es válida. Si ustedes me ponen cualquiera de las dos, pueden usar la constante de Coulomb o pueden dejarlo así.
Sí. Ok, funcional. entonces vamos a empezar con la parte externa. Para la parte externa, entonces vamos a integrar eso. ¿Ok? Vamos a integrar el campo eléctrico, producto punto diferencial de radio. ¿Ok? El DL sería el radio en este caso. Entonces eso nos queda esta expresión de acá. Ahora, esa expresión, para poner los límites de integración, esa expresión, ¿dónde se hace cero? No tiende a infinito. Cuando R tiende a infinito. Entonces, esta parte de B, vamos a utilizarlo de tal forma que esto se haga cero. Entonces, por eso, integramos desde R hasta infinito y nos queda entonces esta expresión. 3Q sobre 8pi epsilon sub 0 por R. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, porque no es nada diferente de lo que ya hemos hecho. Lo interesante se viene cuando yo quiero calcular el potencial acá adentro. Potencial en cualquier punto de acá. ¿Cuánto valía el campo eléctrico en esos puntos? 0. 0. ¿Y qué pasa si yo hago que el potencial sea 0? El potencial también es 0. Estaríamos integrando 0 y tendríamos que tener que el potencial es una constante. Sí, más o menos. Vamos a ver. Cuando hacemos la gráfica del campo eléctrico como función del radio, voy a ir aquí un toque. Entonces esa gráfica me va a quedar de la siguiente manera. Para R menor a R1 es esta expresión, que esto es una curva. Aquí así. Y aquí está R1. Cuando yo grafico de R1 a R2, ¿cuánto vale el potencial? ¿El campo eléctrico? 0. 0. Entonces aquí vale 0. ¿Y qué pasa en esta otra parte? En esa otra parte empieza a disminuir. No sé si empieza desde ahí o empieza más alto. ¿Okay? Ahí cualquiera de las... Ahí, esta parte, por eso les dije, no me interesa hacerlo muy exacto, sino más o menos ahí. ¿Ok? Entonces vean que aquí, en este punto y en este punto, voy a tener discontinuidades en la gráfica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok, y cuando yo calculo el potencial, vean que me queda esta otra que también es una curva. Entonces, si yo calculo el potencial como función del radio, aquí tengo R1 y aquí tengo 2R1. Entonces me queda que ese potencial, digamos, en esta parte tiene esta forma. ¿Ok? Pero necesito que sea continuo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El potencial en este punto tiene que darme lo mismo que en este punto, porque habíamos dicho que el potencial ahí adentro
es un potencial constante, ¿verdad? Porque el campo eléctrico es 0. Y la derivada de una constante da 0. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso? ¿O los estoy dejando botados? Más o menos. Esto nada más es para que el potencial tenga una gráfica constante. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir que entre R1 y R2, el potencial, aquí voy a sustituir esta R por el valor del radio en ese punto, que es 2R1. ¿Ok? Entonces, haciendo esa sustitución, logramos encontrar que el potencial en la parte central va a ser 3Q entre 16 pi epsilon sub 0 por R1, que eso es una constante. ¿Está claro? ¿O no? Compañeros, compañeras. Aquí esta parte es para que ustedes pregunten todo lo que no están entendiendo. Muy bien, profe. Sería, tendría que ser exactamente el 2R1. No se podrá agarrar el R1 sin más. No tiene que ser este punto de aquí. Porque es donde inicia la gráfica. Donde inicia la gráfica para esta expresión. Ya. Pero, una pregunta, si iniciáramos al calcular el potencial entre 0 y R1, ¿llegaríamos a la misma constante? Al potencial. O sea, si calculamos primero el potencial entre 0 y R1 en vez del potencial primero entre 2R1 y hacia infinito, ¿llegaríamos a la misma constante? No necesariamente. Se puede llegar a otra constante. Porque la gráfica ustedes la pueden hacer así. Después viene constante y después baja. Entonces puede tener esta forma o puede tener la forma que le estamos dando. Si lo hacemos de adelante para atrás o de atrás para adelante, va a ser diferente. Pero la idea en general es que siempre sea una curva. Y esa otra constante la estamos dando porque aquí estamos haciendo que el potencial en ese punto en infinito sea 0. Esa es como la condición que le estamos dando. Entonces, lo que nos interesa es la diferencia de potencial y no el potencial en sí mismo. ¿Me siguen? Por eso aquí yo le puedo poner más una constante, que si yo le pongo aquí más otra constante, da igual. ¿Me siguen con eso, compañero? Para responderle su pregunta. Profe, yo tengo Sí. una pregunta.
porque ahí donde en la de R sub 1 es menor que R y menor que 2R, se nos dio eso si el campo eléctrico era 0. Ah, porque el nabla o digamos, en física se le llama nabla, ¿verdad? A este vector, o el gradiente de una constante, ¿cuánto va a dar? La derivada parcial con respecto a X, 0. Con respecto a Y, Todo 0. cero. Y con respecto a Z, 0. Entonces me da un vector nulo. Que va a satisfacer que el campo eléctrico sea 0 en ese punto. Y lo que nosotros estamos buscando es que la gráfica de potencial sea continua. Ese es el artilugio matemático que estamos usando o, el concepto que estamos usando para poder darle ese valor constante ahí. ¿Ok? La idea es que el potencial sea una función continua. Eso es todo lo que nos interesa, nada más. Brian, Sí, profe, ahora sí le capté la idea. sí. Ok, entonces por eso estamos diciendo que en el centro el potencial vale eso. Y ahora calculamos el potencial entonces en la parte interna. Por eso les digo que cuando queremos hacer eso es mejor hacerlo de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces vamos aquí con la parte interna. Igual calculamos eso. Aquí le pongo un infinito como para, ¿cómo es que se llama? Para que esta integral me dé 0. Pero en realidad ahí lo que va es una constante. ¿Ok? Entonces me queda Q sobre 8pi epsilon sub 0 por R más una constante. Entonces yo quiero continuar esto aquí para atrás. ¿Ok? Continuar esta gráfica ahí para atrás. Pero yo deseo que justamente cuando R, esta expresión de acá, yo quiero que cuando R sea igual a R1, entonces el potencial tenga este mismo valor. ¿Verdad? Para que siga siendo una constante. ¿Me siguen? Sí, Compañeros. profe. Entonces, por eso estoy poniéndolo acá como el límite. Cuando R tiende a R1, toda esta expresión me tiene que dar 3Q sobre 16pi epsilon sub 0 R1. Entonces cambio el R por R1 y encuentro el valor de la constante C. Por eso es que el potencial, entonces sería esta expresión de acá. Y con eso me aseguro que en estos dos puntos ya no tenga una discontinuidad. Para seguir con esa característica especial que tiene el potencial, que la gráfica es continua en todo momento. ¿Quedó claro este ejercicio?
Compañeros, compañeras. Profesor, una pregunta. Ujú. Digamos, a la hora, digamos, de tener que utilizar la gráfica de potencial para cálculos posteriores, digamos, esto quiere decir que uno obtendría dos resultados diferentes dependiendo de cómo haya armado la gráfica. Correcto. Pero cómo es que, digamos, cómo es Es- que a partir de un solo conjunto de datos se obtienen dos resultados diferentes y ambos terminan siendo congruentes. porque el potencial puede tener constantes ahí. A mí lo que me interesa cuando ustedes miden esa diferencia de potencial, lo que ustedes miden con el aparato es la diferencia de potencial entre dos puntos. Delta V. O sea, ¿cuánto hay de aquí a acá? ¿Cuánto es esta diferencia? Ah, Eso es lo que me interesa. ok. Por eso, es por lo que yo les estaba diciendo que la gráfica puede quedar así. ¿Ya? Ujú. Puede quedar aquí por debajo del eje X. Porque lo que me interesa es nada más esa diferencia. No me interesa cuánto vale el potencial exactamente en ese punto. ¿Ya? Ok. Sí, ya. Ah, Sí, entonces, aunque tenga dos gráficas que se vean diferente, el cambio de potencial siempre va a ser el mismo. mm, Porque eso es exactamente lo que quiero buscar. ¿Ya? sí, ok. Entonces, esa constante que yo le sumo, igual digamos, yo puedo hacer que el potencial en este punto sea 0. Pero de aquí, todo este siempre va a ser un potencial negativo. Entonces tendría que sumarle una constante para que esto sea 0. En realidad, esta constante debería de ser menos esto que está aquí. Menos 3Q sobre 16 pi epsilon sub 0 R1 para tener entonces esa diferencia de potencial igual siempre entre dos puntos. ¿Ya? Entonces, yo propongo o yo les estoy proponiendo que el valor potencial 0 sea siempre en infinito. Entonces, como aquí tengo una asíntota, en el infinito el potencial vale 0. Y esa es un poco la idea general que tenemos que trabajar. Ok, nos quedan 6 minutos. No sé si quieren que veamos un poquito el del cilindro o están un poco cansados. Y les mando el del cilindro. Siguiendo esa idea, se los mando por, ¿cómo es? Les hago un video en, digamos, lo voy a hacer en PowerPoint. Igual se los tengo que hacer al otro grupo. Les hago un video en PowerPoint y para que les quede ahí.
Mejor el video. Mejor les hago el video. Sí, está bien, profe, mejor. Ok. Entonces, sí, ese de ahí, básicamente, igual, digamos, la próxima clase o la otra semana, lo que vamos a ver es capacitores. Entonces, para capacitores, igual vamos a ocupar eso. ¿Ok? En capacitores vamos a ocupar ese valor. Entonces, podemos calcular el potencial entre 2 puntos para un cilindro. Que básicamente, bueno, esos son como algunos generales. Superficies equipotenciales, bueno, eso ahí, eso es más que todo teórico, por eso no les hablé mucho, ¿verdad? Nada más que las superficies equipotenciales siempre van a tener, cuando nosotros tenemos un conductor, todas las superficies equipotenciales en el conductor siempre van a ser perpendiculares a esa superficie. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tomar ahí en cuenta. Y el que les quiero hacer es este. Este de acá. Porque ahí, cuando nosotros hacemos la integral, utilizando el valor del campo eléctrico que habíamos calculado antes, nos queda un logaritmo natural. Y ahí en ese logaritmo natural, como para adelantarles un poquito, lo que hacemos es que, bueno, como nos queda el logaritmo natural de B entre A, ¿ok? Cuando esto se me hace 0. Nos queda así. Cuando Ajá. B igual a R. Cuando B es igual a este radio. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que esa B, vamos a decir, ok, mi 0 yo lo tomo aquí, en esta superficie. Lo puedo tomar en cualquier punto, pero para que sea más fácil y más utilizable, lo voy a tomar sobre la superficie en la cual está esto. Entonces yo sé que en la superficie del cilindro, que aquí en la superficie, el potencial vale 0. Entonces me queda esa expresión. Ya, eso es un poco la idea general de por qué este es importante hacerlo. Que se acuerdan que en los ejercicios que hemos hecho, ¿dónde el potencial vale 0? ¿O en qué punto hemos hecho que ese potencial sea 0? Cuando V vale infinito. ¿Ok? Por eso no les he dicho que generalmente es aquí. O que siempre es aquí. Porque en este caso es en otro punto diferente. Pero eso se los dejo entonces para el video que les voy a hacer. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de la tarea, alguna pregunta adicional o alguna otra cosa. De hecho, profe, sí, en cuanto a las gráficas que hay que hacer para la tarea, Ajá. digamos, esas, ¿cómo hay que hacerlas? Como a mano, porque en computadora no sé, está muy difícil hacerla, ¿no? Ah, pueden poner valores en Excel. Le pueden dar valores y ahí la hacen, nada más que
No le ponen números a las cosas. ¿Cuáles eran las gráficas Ok. que habían que hacer? ¿Cuáles ¿A dónde? En el ejercicio 3, hay que hacer una. Este. Ujú. Ah, sí, lo pueden hacer en Excel o igual pueden dar un gráfico como el que yo les he dado, ¿verdad? Que es un aproximado de más o menos cómo es que tiene que quedar. Ujú. Sí, ahí y también, digamos, quería ver si podía agregar un gráfico en el 2 para explicar parte de las Ujú. preguntas. Sí, Me sí. decía conocerles y para explicar dónde está el lugar del valor máximo. Sí, sí, ahí digamos, los gráficos los pueden hacer así o los pueden hacer en Excel. Vamos a ver un momento, por acá yo no les había hecho alguna con gráficos. Alguna solución con gráficos. Es que no me acuerdo. Aquí está. Ve campo eléctrico como función del radio. Mm, Entonces, en este caso, yo utilicé diferentes valores, digamos, de ρ, el epsilon sub 0, le metí valores y empecé a cambiar. Hice una columna de 200, creo, una cosa así, para hacer ese gráfico. Y le metí un valor R1, R2 y R3. ok. Entonces, eso, digamos, sí, porque aquí no nos dice cuánto vale. Ah, bueno, sí. Aquí nos dice, por ejemplo, cuando R es igual a 0 hasta R igual 20. Entonces lo hice desde 0 hasta 20. Ok. ¿Ve? Ujú. De 0 a 20 centímetros. Y le empecé a dar valores a la carga y cosas así. Eso es como para tener esos valorcillos y poder ver un poco el comportamiento de ese campo eléctrico. Ujú. Pero sí, yo hice una tabla como de 200 valores, una cosa así, como para que se vea toda la curva y las continuidades y todas esas cosas. Ok. Ujú. ¿Alguna otra duda, Profe, yo. compañeros? Sí, Lesmes. Eh, ¿Me estás escuchando bien, sí, verdad? Sí, sí. Ok, era con respecto a lo de los... Esta semana nos pudiste hacer grupos ya para el proyecto. ¿Por qué es esto? ¿Porque nos vas a dar ya pronto las instrucciones o es para ir avanzando? Eso es como para tener ya los grupos armados. Igual las instrucciones, ya estamos en semana 6. Yo esperaría que ya la coordinación nos entregue esas instrucciones entre la otra o la siguiente semana. Entiendo. Y este grupo que estamos haciendo aplica para los dos proyectos, ¿verdad? Que hay dos proyectos de Física 2. Yo diría que lo mejor es que sí. Ok, Como ya se han organizado un poco y todas esas cosas, más que todo es como para que ese tiempo de amoldaje entre los grupos sea un poquillo menor. Pero, y ahí ya se empiezan a conocer y ya saben en qué tiene más habilidades una persona u otra o cosas por el estilo. Igual ahí dentro de los roles que tienen que tomar cada uno para los trabajos siempre es un rol que siempre tienen que tener todos los miembros es la revisión final del documento. ¿Ya? Todo el mundo tiene que revisar el documento final y dar las posibles mejoras o presentar los errores que ese trabajo
genere. Entonces es algo que quiero que se vayan acostumbrando también a eso. Sí, Profe, yo tengo una pregunta. ¿La próxima semana tenemos quiz? la próxima semana sí, sí es cierto. La próxima semana hay examen corto. Va a ser ¿De igual. qué día? ¿Qué día? Sí. Va a ser igual que, que el primero. Se abre, ¿cómo es? Viernes. Y tienen hasta, bueno, desde viernes hasta sábado, porque el domingo es ya parte de Semana Santa. Entonces, pero igual yo les puedo abrir hasta el domingo, por aquello que alguien lo quiera hacer en Semana Santa. Sí, mejor. Gracias, profe. Sí, sí, entonces ahí, digamos, la idea no es que trabajen en Semana Santa, pero aquel que quiera hacerlo ese día, lo puede, yo les doy ahí la oportunidad como para que tengan un poquillo más de tiempo. ¿Ok? ¿Alguien más? Compañeros, compañeras. Bueno, por el momento voy a despedirme entonces de los que están viendo el video y me quedo